Un saludo para todas las almas que observan los videos de este canal con las enseñanzas de los maestros ascendidos de la Gran Hermandad Blanca. En esta oportunidad voy a presentar una enseñanza que está referida con la historia de los elementales y su aprisionamiento en los animales. Vamos a iniciar diciendo que la palabra animal se compone de dos raíces provenientes de la lengua de Lemuria, el continente hundido hace más de 30.000 años. La primera raíz es Ani, que es una forma abreviada de lo que hoy conocemos como ánima, que significa alma, aquello que se mueve o aquello que está imbuido de aliento de vida. Y la segunda raíz es mal, es decir, una forma abreviada de la expresión malus, que significa mal. Por tanto, animal se refiere a la animación o la encarnación de los patrones del mal con las energías del Espíritu Santo, que ya sabemos que corresponden al hálito de la presencia de Dios, que es aquello que hace que todo sea movible, que todo se mueva, es aquello que genera vida. Observemos entonces para entender mejor este proceso, la creación de la vida animal en el planeta. Hace mucho tiempo, los científicos de Mu, hace más de 30.000 años, y en la Atlántida, hace más de 12.000 años, empezaron a utilizar el conocimiento que habían adquirido sobre las fuerzas de la naturaleza para aprisionar a la vida en lugar de liberarla. Y ya sabemos que la vida es el flujo del Espíritu Santo. A fin de controlar los seres de tierra, aire, fuego y agua, es decir, los elementales, cuya natural inclinación a restablecer la armonía en la naturaleza interfería en sus prácticas degeneradas, en las prácticas degeneradas de estos científicos de Mu y de la Atlántida. Encerraron a los elementales entonces en patrones etéricos, usando métodos avanzados de magnetismo y control mental. Y curiosamente, hoy por hoy, se habla acerca de todo un proceso de control mental de la humanidad a través del uso de esos pinchazos que se hacen en el hombro, donde se inoculan supuestamente sustancias que evitan enfermedades, y parece ser que vienen con hidróxido de grafeno. El grafeno es una sustancia que no existe normalmente en la naturaleza, sino que ha sido fabricada artificialmente. Y este hidróxido de grafeno tiene la propiedad de poder penetrar las paredes de las neuronas, las paredes celulares de las neuronas, y quedarse dentro de las neuronas, incluidas las del cerebro, y servir de antenas receptoras de pulsos electromagnéticos, de ondas de radio en unas frecuencias determinadas que permiten poder generar ciertos patrones de control mental y por lo tanto de control de la conducta. Bien, pero para el caso que venimos hablando, esos patrones
de control mental que se asemejaban a la variedad de creaciones que observamos actualmente en el reino animal, eran en realidad campos de fuerza electrónicos que los científicos superpusieron a los elementales con un doble propósito. Primero, limitar la expresión de los elementales como fuentes, como caracterizaciones del Espíritu Santo. Era para limitar, al final de cuentas, la expresión del Espíritu Santo. Y dos, manipular las energías del Espíritu Santo y por medio de ello manipular las funciones de la naturaleza con respecto a sus propios fines. Finalmente, las energías utilizadas para sostener esos patrones se fusionaron alrededor de los elementales en etapas sucesivas de densificación, de cristalización, hasta que lo que había comenzado como un campo de fuerza electrónico en el plano etérico se convirtió en una idea en el plano mental, un ser sensible en el plano emocional y al final una entidad física en el plano terrenal. De esta manera, millones de elementales fueron aprisionados y se sometieron a las leyes que gobernaban la evolución de la vida animal en este plano, en esta dimensión, en esta octava. Recordemos que los seres elementales son los seres que están relacionados con el fuego, con el aire, con la tierra y con el agua. Son los seres que animan estos elementos. Más tarde, por medio de ciertas depredaciones de la conciencia humana y el mal uso del fuego sagrado, es decir, del Espíritu Santo, otros millones de elementales fueron también forzados a entrar en cuerpos de animales. En consecuencia, la evolución del reino elemental hacia la mente divina, hacia el Cristo, que debería haber tenido lugar de forma simultánea a la evolución de la conciencia de la humanidad hacia Dios, a través del Cristo, se desvió hacia una evolución alternativa a través del reino animal. Entonces, ¿qué significa esto? Que el reino animal es una evolución degradada de la evolución que era original de los seres elementales. Cuando nos percatamos de que el templo corporal de la humanidad está destinado a ser un foco de la Madre Divina, del principio femenino de Dios, y que los cuerpos de los animales son manifestaciones incompletas e imperfectas del arquetipo de la forma humana, vemos que los cuerpos animales son una perversión de la luz del rayo de la feminidad de Dios. Miremos entonces ahora que así como cada hombre posee un alma individual, los animales tienen lo que se denomina un alma grupal, un alma colectiva, un alma de grupo, un campo energético que concentra su percepción grupal de la vida. Cada una de las especies es una unidad de evolución dentro del reino animal y la conciencia combinada de estas unidades integra la conciencia animal total del cuerpo planetario. Es el alma grupal de cada especie que produce el instinto gregario de la especie. La característica gregaria, por ejemplo, del ganado, la formación de los pájaros en vuelo o el movimiento de un cardumen de peces y los patrones migratorios de muchas especies están relacionadas con el alma grupal. Ya sea que haya 10 vacas o 10.000 vacas en las laderas de las montañas, el espíritu de grupo de cada especie continúa evolucionando, porque su evolución no está basada en números,
sino en la experiencia y la evolución de hábitos que están sujetos a la propia expansión de la conciencia crística de la humanidad, del hombre. ¿Y cómo es eso? Pues porque la vida animal, por extraño que parezca, está totalmente dominada por la percepción que la humanidad tiene de Dios. Entiéndase, los animales no pueden elevarse por encima de los pensamientos y sentimientos y acciones más elevados que puede expresar la humanidad. Y no pueden tampoco caer por debajo de los más bajos instintos, expresiones del ser humano. Los animales no tienen libre albedrío propio, sino que reflejan el libre albedrío de la humanidad, ya que el dominio sobre el reino animal que Dios dio al hombre era el dominio de su conciencia crística sobre el alma grupal. Por eso es que el alma grupal de las distintas especies están entre lo más excelso que produzca la conciencia humana y lo más bajo de la conciencia humana. Está en medio de ello aprisionadas en esta degradación de esta línea de evolución que se generó por el trabajo mal hecho por parte de los científicos inicialmente en Lemuria y posteriormente en la Atlántida. Miremos entonces ahora esa relación entre los elementales y la vida animal. Los elementales que han estado evolucionando durante miles de años a través del alma grupal de animales en especies han llegado a identificarse con su cuerpo animal y con su conciencia animal, así como las almas de los hombres han llegado a identificarse con el cuerpo y la conciencia de los humanos. Así, el elemental que está sujeto al cuerpo de un caballo, de una vaca, de una cabra, de un perro o de un gato, piensa que él es ese animal, así como muchos humanos creen que solamente es un ser humano y no un alma proveniente del núcleo fundamental de la presencia de Dios, que hace parte del Espíritu eterno de Dios y que es una emanación de Él. Los elementales han perdido la percepción de sí mismos como elementales y como un elemental que habita en un cuerpo animal. Entonces tiene perdida esa percepción como ser elemental y se identifica con el cuerpo animal. El animal doméstico que exhibe más talento y devoción de lo normal, es importante ver esto para que lo examinemos. Si quienes observan este video tienen mascotas, sin duda es también un elemental aprisionado que enseguida ocupa su lugar como un miembro de la familia y logra expresar ciertas cosas desde el punto de vista incluso emocional y con ciertos niveles de entendimiento. Las personas no podrían matar a sus mascotas como tampoco lo podrían hacer con sus propios hijos, porque son más estos elementales que cuerpos animales. Es que logramos identificar en ciertos animales una identidad. De hecho, en el sitio donde yo vivo, en mi apartamento al frente hay un, un grupo de personas que viven en ese otro apartamento que tienen una perrita. Y he llegado a tener cierta sintonía con ese animal. La perrita se llama Bianca. Y cuando llego al apartamento, seguramente siente, huele o percibe y empieza a ladrar y yo le saludo. Hola Bianquita, ¿cómo estás Bianquita? ¿La pasaste bien? Me ladra 2 o 3 veces y luego hace silencio. Cosa que han señalado los propios dueños de la perrita, que sabe identificarme.
Y cuando me la he encontrado 2 o 3 veces eh, en el corredor, ese animal expresa una sensación de alegría, de regocijo al encontrarse conmigo. Y es algo muy bonito de expresión de amor. Entonces, como decía, las personas no podrían matar a sus mascotas, como tampoco lo podrían hacer con sus propios hijos, porque son más que cuerpos de animal. Son elementales que están sujetos a cuerpos de animales, dignos de ser llamados amigos del hombre. Y de hecho, eso se observa. Hay unas historias acerca de esa fidelidad y de ese amor y acompañamiento de mascotas con sus amos, por decirlo de alguna manera. De hecho, en Japón hay una expresión de un perro que estuvo durante mucho tiempo visitando, entiendo yo, la tumba de quien fuera su amo, y se le ha dedicado una estatua en honor a ese perro que está en Japón, en alguna ciudad, no la recuerdo. Debido a que la forma animal es una matriz imperfecta para la integración de las virtudes de la mente divina, es decir, del Cristo en el reino elemental, y debido a que el cerebro y el sistema nervioso son vehículos inadecuados para la percepción autoconsciente del Espíritu Santo en los animales, pues los elementales dependen totalmente de la conciencia del hombre, que sí tenemos esa capacidad, mientras ellos evolucionan en un estado de limitación a una percepción ilimitada de la vida que una vez ellos sí conocieron. Y esta es la prisión realmente que ellos están viviendo. Y esta evolución espiritual es una exigencia de la ley que debe cumplirse para que puedan alcanzar la inmortalidad. Entonces, observemos ahora la necesidad de la libertad para los elementales. El único modo por el cual el hombre puede liberar y elevar a los elementales que han sido atados a los cuerpos animales es que la humanidad libere y eleve su propia conciencia al nivel del Cristo, por lo que ya expliqué anteriormente, porque dependen su estado de conciencia del estado de conciencia que tengamos nosotros. Porque entonces los elementales sobre los cuales se le confirió el dominio se identificarán con el Cristo, que mora en nosotros, en vez de hacerlo con la conciencia carnal del hombre, cuando no entramos en contacto con nuestro santo ser crístico de manera permanente. La conciencia carnal, pues, ata al elemental al alma del grupo de la especie a la que pertenezca, porque es, llamémoslo así, proporcional o simétrico con el nivel de conciencia eh, que tenga el ser humano. Por eso es que pueden haber ciertas diferencias en los niveles de conciencia de los animales también, según los amos. Pero la idea es fundamental que todos los animales puedan elevar. Y lo digo, no lo digo bien, vuelvo a repetirlo. Es necesario que todos los elementales que están aprisionados en las especies animales puedan subir su nivel de conciencia para llegar a la conciencia del Cristo, pero eso depende en la medida en que nosotros, los hijos de Dios, elevemos nuestra conciencia al nivel crístico para que ellos puedan hacerlo, porque dependen de nuestro estado de conciencia crística. Si la tenemos, ellos lo podrán hacer. Bien, y cuando el elemental deje de identificarse con el animal, no necesitará más del cuerpo del animal para evolucionar. Romperá los lazos de su confinamiento e iniciará la percepción divina de sí mismo como un silfo en la forma de un silfo, como una ondina con la forma de una ondina, o con un gnomo en la forma de un gnomo, o como una salamandra en la forma de una salamandra. Y explico, los silfos son los elementales que tienen que ver con el aire. Las ondinas son aquellas que tienen que ver con el agua.
Los gnomos son aquellos elementales que están relacionados con la tierra y las salamandras son los elementales que están relacionados con el fuego. Cuando todos los elementales se hayan liberado de su conciencia animal y y de su forma animal, por supuesto, asimilarán el beneficio de su experiencia en el reino animal y se les otorgará el mismo derecho de que el hombre goza de ganarse la inmortalidad a través de la ascensión. Si el hombre se identifica con el espíritu de amor, coraje, lealtad, obediencia y fe que los elementales expresan, en vez de permitir que su apego se limite al cuerpo animal, actitud que, como hemos dicho, es idólatra, se regocijará al ver aquellas cualidades inmortalizadas mediante las formas perfeccionadas de los elementales, quienes como el hombre se originaron también en Dios. Así como el hombre no teme abandonar el peso de su cuerpo terrenal para la gloria de su cuerpo celestial, no debería lamentar el paso del antiguo orden de la vida al elemental que haría su transición al nuevo orden de existencia en el cuerpo que le corresponde en la medida en que eleve su conciencia al nivel crístico. Los que han llegado a aceptar una vida natural y plena, como se expresa por medio de los animales, no se percatan de que la armonía que observan en el reino animal es la armonía de la conciencia de Dios que se manifiesta donde quiera que haya vida, aun cuando la forma sea imperfecta, aun cuando la desarmonía que ellos observan sea un reflejo de la desarmonía de la conciencia del hombre. Tan poderoso es el espíritu que anima a la forma, que trasciende la forma en su expresión incluso antes de que el patrón imperfecto de paso o evolucione hacia la perfección. Observemos algo acerca del karma entre la humanidad y los elementales, porque esto lo iniciaron los científicos de Lemuria y de Atlántida. Los ojos suplicantes de nuestros amigos, los animales, nos dicen que la vida en conjunto no se satisface en su matriz actual. Vemos en ello la vida aprisionada. Quisiéramos liberarla. Vemos el espíritu crucificado en los planos de la materia, para el caso de los elementales, incluso en el caso nuestro, cuando quedamos atados a nuestro cuerpo físico. Quisiéramos santificarlo en los fuegos de la resurrección. Debemos tomarlo íntegro, haciéndolo coincidir con el diseño inmaculado de la divinidad. Por medio de un ahimsa iluminado, una percepción exaltada de Dios en la naturaleza, nos damos cuenta de que ser bueno con los animales es un mandato para liberar a la vida en el sentido más divino y aún así más práctico en el sentido de la palabra. Si el hombre ha sido un ser sincero consigo mismo, sincero con su amor por todo ser vivo y sincero con su promesa de invocar la cristeidad para todo lo que ve, hará una gran obra y estará cumpliendo con una gran misión que ayudará a la liberación de los elementales. Por eso los abusos a la vida animal han creado un karma entre la humanidad y los elementales que debe expiarse antes de que se pueda establecer en la tierra un paraíso edénico y antes de que los elementales puedan recibir la inmortalidad. Es deber de la humanidad que los ha aprisionado amar la libertad de los elementales. Primero, cesando todo maltrato a la vida animal y segundo, invocando el fuego sagrado para liberar a los elementales de las imposiciones de los científicos decadentes de Mu, la antigua Lemuria, y de la Atlántida. Está escrito que Dios dio al hombre toda planta que da semilla, que está sobre
toda la tierra y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla. Y dijo, os, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Después de la caída del estado de gracia por parte de la humanidad, cuando el cordón cristalino y la llama trina se redujeron, esto está dicho en una historia muy larga en algunos de los videos que están dentro del canal, tendrán que mirarlos, acerca de la caída del hombre. Se redujeron estos cordones, cordón cristalino y llama trina, y el hombre ya no fue capaz de alimentar sus cuatro cuerpos inferiores con la luz de la presencia de Dios, con el prana, entiéndase, con los fuegos del Espíritu Santo y con ciertos frutos de los árboles que dan semilla, que contenían energías cósmicas, y por lo tanto se vio obligado a comer las plantas del campo como una fuente secundaria de luz y de prana. Aquí estamos diciendo algo muy importante, que antes la alimentación era de otra manera. En cuanto la densidad del hombre aumentó, acudió a la vida animal para obtener sustento. No satisfecho con la hierba del campo, mataba y comía criaturas quienes, como él mismo, eran incapaces de atraer su fortaleza diaria directamente de la fuente universal. Como ustedes se dan cuenta, esto ha sido una tragedia que hemos cometido y somos responsables de este aprisionamiento de los elementales. Vida tras vida, encarnación tras encarnación. Tan pronto como comenzó a participar de la carne, la humanidad asimiló dentro de su propio cuerpo esos campos de fuerza animal que los científicos habían superpuesto a los elementales. Eso nos puede decir qué es lo que sucede cuando se consumen carnes y el estado de conciencia de las personas que habitualmente consumen carne. Con el resultado final de que aquellos que habían aprisionado a los elementales podían luego aprisionar también la conciencia de la humanidad en los mismos patrones animales que habían abortado la luz crística en el reino inferior de los elementales aprisionados en los animales. Con el transcurso de los siglos, la conciencia del hombre se hizo más animalesca y menos divina, hasta su apariencia adoptó gradualmente características de las especies inferiores. Tanto fue así que los científicos llegaron a teorizar que los hombres eran una especie, una clase de animal en lugar de una clase de Dios. Y entiendan entonces de allí que modernamente, como ha surgido una teoría que habla acerca de la evolución de la vida, donde la especie humana es un desarrollo de una rama de la especie de los antropoides. Y quiero decirles, yo soy formado en ciencia, historia de la ciencia y filosofía de la ciencia. Y sé que muchos de los conocimientos que se han venido trabajando a lo largo de la historia sobre la naturaleza de la vida, la naturaleza del mundo, la naturaleza del cosmos, no corresponden a lo que es. Pero claro, esto daría para otro tipo de conversaciones en otros sentidos. Pero pueden entender entonces lo, lo distorsionado que está la teoría de la evolución de Charles Darwin y de la teoría acerca de la evolución desde la biología molecular. Miremos ahora otro aspecto que tiene que ver sobre la reverencia hacia toda la vida, cosa que nos es difícil y es un hecho muy complejo. Muchos seres humanos creen
hoy en día que si el hombre manifestara un respeto universal por la vida y tuviera la voluntad de asumir la responsabilidad del sexto mandamiento, es decir, el no matarás, detendría la matanza y el consumo de animales, porque hacerlo es simplemente un pecado contra el Espíritu Santo y contra la Madre Divina. Y hasta que no lo haga, no puede considerar su forma inofensiva ni puede considerarse a sí mismo un practicante de la ciencia del ahimsa. Ahí van entendiendo ustedes ese proceso evolutivo que incluso no, nos lleva a, a todo lo que es la actitud vegana en lo de la alimentación. Otros seres humanos, sin embargo, están convencidos de que es necesario algo de carne en su alimentación por razones de salud, afirmando el elemento del libre albedrío en el ejercicio de la ley gradualmente según la capacidad de cada cual. El maestro El Moria una vez dijo que quienes eligen comer carne deben hacer más decretos de llama violeta que los que no lo hacen, tanto para ellos mismos como para la vida animal que todos los días está dando su vida, su existencia por sus amigos, los hijos del hombre. Y ya sabemos que no es el animal, es el elemental que está dentro del animal. Los elementales continuarán haciendo este sacrificio de 1000 amores, aun cuando su cuerpo sostenga el karma mundial. Hasta que el hombre no pueda vivir solo de pan, pueda encontrar en el Verbo viviente, en el Cristo viviente, una compensación por los viejos hábitos humanos de siglos en su manera de comer, que deberá ir desechando uno por uno mediante la llama de la resurrección en el monte del logro espiritual. Mientras tanto, amémonos unos a otros, recordando la sabiduría de un apóstol que decía, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Esto con relación a todo lo que hemos venido diciendo, y es como lección final del día de hoy, para que no vayamos a hacer juzgamientos. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno, a otro discípulo del maestro? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor, el gran maestro, para hacerle estar firme. Yo espero que con esto que hemos presentado en el día de hoy podamos hacer una reflexión acerca de nuestra relación con los animales, que al final de cuentas es nuestra relación con los seres elementales, entendiendo que los seres elementales son los que animan los 4 elementos con los cuales está la creación material, como ya lo hemos dicho. Invito a escuchar una vez más cada una de las cosas que hemos explicado acá, porque esto hace parte de una historia no contada, de una historia planetaria no contada y que ha sido ocultada. Mis mejores deseos y mi saludo y mi bendición en el nombre del Padre, de la Madre, del Hijo y del Espíritu Santo para todos y todas las almas que vean este video. Amén.